también tema movilizado. Dando respuesta, fíjese que la hora no recuerdo, pero voy a verificar ahí para Víctor que pregunta. Hola, buenas noches. Si el trabajo es para el sábado. Ahorita no tengo presente con tanto en mi mente, pero déjenme verificar. Igual yo creo que les puse en las instrucciones, no sé si les puse ahí en Classroom, si les indiqué la hora, no sé. Si alguien tiene ahí a bien verificar y que me pueda apoyar. Si sí les puse fecha, hora de entrega del trabajo para el día sábado. Si no, déjeme ver y yo le confirmo. Hola Sandra, buenas noches. Bueno, vamos a dar inicio con nuestra sesión
Buenas noches de nuevo, les saludo. Gracias por la conexión para poder continuar con el avance de nuestro curso. Vamos a continuar porque ustedes saben que el tiempo con ustedes apremia. Cuando sentimos ya se nos pasó. Entonces vamos a solo con una observación reiterando de que yo tuve a bien a compartirles el listado de su asignación para que ustedes puedan observar si efectivamente aparecen dentro del listado. ¿Por qué hago eso? No debería, porque me imagino otros licenciados solo suben las notas y con los que están ahí, pero siendo consciente y de nuevo, pues de repente ahí me paso para poderles apoyar y ustedes cualquier inconveniente lo puedan solucionar antes. Yo estaré publicando nota. Yo creo que la voy a hacer al final provisionalmente, les voy a enviar un listadito por medio de WhatsApp, a más tardar tal vez domingo o lunes de la otra semana. ¿Qué voy a hacer yo? Con ese listadito yo les voy a mano, a la par de su nombre, les voy a colocar la nota que sacaron ustedes en la plataforma Classroom. Si de repente yo me confundiera, como reitero, yo soy humana y me puedo confundir, yo me confundo en alguna nota y no les coloco la que ustedes tienen en la plataforma, ustedes me lo indican y yo hago la corrección. Ahí va a ser el momento oportuno para que ustedes se manifiesten porque posteriormente yo suba la nota del examen final y si hay algún error, ahí ya no se puede hacer ninguna modificación. Entonces, por favor, ahí sería el momento para que ustedes me indiquen, licenciada, se confundió. La nota provisional que yo les voy a trasladar a más tardar día domingo o lunes, ahí nos incluyen los 10 puntos de asistencia. Quedamos pendiente con los 10 puntos, es decir, de que ahí la nota solo va a ir sobre la evaluación y si ya tengo la nota del trabajo, ya vamos a tener la sumatoria del trabajo y la sumatoria del primer parcial, quedando pendiente la de la asistencia, que ustedes ya saben que son 10 puntos para llegar a los 70 puntos. ¿Por qué lo hago de esta manera? Si no estoy mal, nos informaron que, y ahí me corrigen el licenciado auxiliar, creo que 2 o 3 días antes de la evaluación final se nos va a estar pasando el listado para que verifiquemos la asistencia. Entonces, de ahí voy a partir a quienes sí se les ponen los puntos de asistencia y a quienes no. Entonces, por eso va a ir incompleta la nota provisional, va a ir sobre 60 puntos, solo sobre el trabajo, la nota del trabajo y la nota del parcial. Entonces, ¿quedamos claros ahí? Con la instrucción que acaba de indicar, para que no me vayan a decir, y ahí por qué nos faltan puntos, ¿verdad? Sí, Sandra. Es que, viera que se me entrecortó, pero lo que entendí es que nos va a mandar por un listadito en el WhatsApp con la nota del examen, del parcial y lo del trabajo, que lo de la asistencia va a quedar pendiente. Eso fue lo que le entendí. Así es, así es. Gracias. La información. Muy bien. Bueno, entonces ya indiqué, ya todos ya saben, yo voy a calificar solo los que están en el listado y se los dije desde el principio. Entonces, ya los demás ya tendrán que solucionar. Entonces, por favor, vamos a dar inicio con nuestra sesión. Voy a compartir la presentación. Solo que todavía hay compañeritas que están ingresando. Vamos a compartir la presentación. Cuando ya la visualicen, por favor, me indican y así ya la coloco en la diapositiva que nos corresponde. ¿Ya la ven? Sí. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Nos habíamos quedado por acá, creo yo, con las formas que pueden asumir los negocios jurídicos. Espérenme, porque me estaban solicitando ahí ingresar, entonces me pierdo un poquito. Y hablábamos de una clasificación que estaba en esta presentación, en esta diapositiva, que podía ser unilateral, bilateral, receptivos, no receptivos,
Y nos pasamos entonces a la forma a la que indica el negocio jurídico unilateral, y hacíamos mención de que cuando hablamos de los negocios jurídicos unilaterales, lo más importante a destacar aquí es de que se manifiesta la voluntad de una sola persona sin necesidad de que haya aceptación expresa de la otra. Entonces, hacíamos mención de ejemplo de un negocio jurídico unilateral, mencionábamos los testamentos, cuando estamos hablando de las herencias, donde pues no es necesario que haya aceptación de la otra persona, simplemente se da la manifestación de voluntad, y entonces con la única limitante en el caso del testamento, si fuera este tipo de negocio jurídico el que se estuviera realizando, es de que debe cumplir con todos los requisitos que están establecidos por la ley para que nazca al mundo del derecho, de lo jurídico, y pues pueda producir todos sus efectos legales. También en la siguiente diapositiva yo les tengo otro ejemplo. Queda claro entonces qué es el negocio jurídico unilateral. Es esa manifestación de voluntad efectuada por una sola persona, sin que haya una expresa aceptación de constituirse. ¿Alguien levanta la mano ahí? ¿Víctor? Sí, que entonces podríamos decir que podría entrar un ejemplo de una declaración jurada de un bien. Sí, sí. Es una persona que declara que está en posesión. Exacto. Sí, podemos ubicarlo dentro del ejemplo. También aquí les tengo yo otro ejemplo, el ejemplo de una promesa de recompensa, ¿verdad? Aquí también hablamos de donde se puede manifestar un negocio jurídico unilateral, donde una persona por sí sola pueda constituirse como deudora, sin que en el momento que nace esa obligación la otra persona haya aceptado tal calidad, ¿verdad? La calidad de acreedora. Entonces hablamos del negocio jurídico, de cómo se constituye una declaración unilateral de voluntad, donde la persona puede constituirse como deudora y nunca como acreedora, ¿verdad? Eso hay que tenerlo presente. Y en la recompensa, en la promesa de recompensa, pues recordamos que consiste en que alguien levanta ahí la... Me surge otra duda. Sí, dígame. Por ejemplo, un contrato de crédito, por ejemplo, que el representante legal firme su propio contrato, eso no es permitido entonces. No, ¿verdad? Ahí sí no. Pero vemos en los casos que sí la ley nos permite donde pueda constituirse este tipo de declaración de voluntad. Por eso decimos siempre que se reúnan los requisitos establecidos por la ley para poderlo realizar. Si no está permitido y lo hacemos, pues no es válido. Entonces debemos de verificar que cuando vamos a hacer este tipo de declaraciones de voluntad que vayan encaminadas a manifestar nuestra voluntad de forma unilateral, se cumplan con los requisitos que establece la ley para que, de nuevo, repito, estos negocios jurídicos nazcan a la vida jurídica y puedan producir todos sus efectos legales. Entonces vemos el ejemplo de la promesa de recompensa, ¿verdad? Quien ofrece remunerar una prestación o un acto contrae una obligación de cumplir lo prometido. Debe entenderse entonces en este caso que, por supuesto, para ser merecedor, cuando estamos hablando de una promesa de recompensa, para ser merecedor de la recompensa como tal, la prestación o el acto deben de ser lícitos y posibles, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la mención del ejemplo. Vayan al artículo 1629 del Código Civil y alguien que lee lectura al artículo 1629. Por favor, en lo que yo lo busco. Oferta al público. La persona que ofrezca al público objetos en determinado precio queda obligada a sostener su ofrecimiento. Muy bien, muchas gracias. Entonces póngale ahí de epígrafe, oferta al público, y como epígrafe, ¿verdad? Oferta al público, y al costado pueden ponerle en pequeño entre paréntesis, ejemplo de
negocio jurídico unilateral. También hacemos mención del artículo 1630. ¿Alguien que le dé lectura al 1630, por favor? 1630. Promesa de recompensa. El que hace oferta por la prensa u otro medio de difusión se remunera una prestación o un hecho. Contrae la obligación de cumplir lo prometido. Cualquiera que realizare la prestación, aun cuando no haya tenido conocimiento de la existencia de la promesa, puede exigir del obligado la recompensa ofrecida. Muy bien, entonces aquí hablamos de nuevo la forma del negocio jurídico unilateral. Pueden ponerle de epígrafe, por favor, promesa de recompensa. Promesa de recompensa. Seguimos avanzando. Vemos, ahora vamos a ver, ya nos quedó claro qué es el negocio jurídico unilateral, ¿verdad? Donde es aquel cuyo propósito consiste en constituirse en deudor de una declaración unilateral de voluntad, constituidos por manifestaciones de voluntad efectuadas por una sola persona. Contrario al negocio jurídico unilateral, se contempla que puede existir lo que es el negocio jurídico bilateral. ¿Alguien que le dé lectura a la diapositiva? Por favor. ¿En qué consiste el negocio jurídico bilateral? Es el constituido por el acuerdo pleno, consciente y libre de voluntades de dos o más personas particulares, iguales ante la ley, que, fundado en una cosa lícita, produce efectos jurídicos idóneos para crear, modificar, transmitir o exigir obligaciones de naturaleza patrimonial. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿cuántas personas intervienen aquí en el negocio jurídico bilateral? ¿Cuántas personas? Dos o más personas, Lic. Dos o más personas. Entonces decimos que es aquel negocio jurídico, en otras palabras, de lo que acaba de leer la compañerita, el negocio jurídico bilateral es aquel negocio jurídico en el cual intervienen, ¿qué? Dos o más personas. ¿Para qué? Para el perfeccionamiento del mismo. Y en esta clase de negocios, pues también quiero hacer mención que también reciben el nombre de convenciones. Ese es otro nombre que recibe el negocio jurídico bilateral, y donde pues si intervienen estas dos personas, cada una con sus funciones, manifestando la declaración de voluntad de cada una de ellas, pues pueden ir encaminadas a crear, modificar o extinguir una obligación. En este caso, cuando hablamos de una convención, pues hay que tener en cuenta que es generadora de obligaciones. Entonces, cuando se generan obligaciones entre estas dos personas, ya podemos hablar de lo que es, ¿se recuerdan de los contratos? ¿Qué es contrato? ¿Qué es un contrato legalmente? A ver, en el Código Civil, ¿dónde nos dice la definición de contrato? ¿Dónde encontramos el fundamento legal de contrato? 1538, licenciada. ¿Qué nos dice el 1538? No lo tengo a la mano aquí, pero vamos a ver. 1538. 38. ¿Qué nos dice? Dice, no solo las cosas que existen pueden ser objeto de los contratos, sino las que se espera que existan. Pero es necesario que las unas y las otras estén determinadas, a lo menos en cuanto a su género. La cantidad puede ser incierta, con tal que el contrato fije reglas o contenga datos que sirvan para determinarla. Los hechos han de ser posibles, determinados, y en su cumplimiento han de tener interés los contratantes. Busquemos, muchas gracias, busquemos qué nos dice el 1517. Hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación.
¿Ese es el fundamento legal de contrato en el Código Civil? Yo lo tengo como la definición, Linda. La definición de contrato, porque aquí encontramos también inmerso lo que es el negocio jurídico bilateral. Entonces, en la parte superior pongan contrato, naranja, y en la parte superior del artículo 1517 pónganle negocio jurídico bilateral. Negocio jurídico bilateral. Y van a subrayar ahí. O sea que cuando estamos hablando de los negocios jurídicos bilaterales, prácticamente nos vamos en el camino de lo que son los contratos. Los contratos, y aquí nos establece el 1517, subrayen por favor, hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Por favor, 1517. Veamos ahora qué nos establece. Ahí tenemos el punto de partida. Entonces, fundamento legal del negocio jurídico bilateral en el Código Civil, 1517. Veamos el artículo 1587, por favor. ¿Qué nos dice el 1587? Artículo 1587. Los contratos son unilaterales si la obligación recae solamente sobre una de las partes contratantes. Son bilaterales si ambas partes se obligan recíprocamente. Muy bien. Entonces, ¿dónde encontramos ahí el negocio jurídico bilateral? Donde nos hace mención que son bilaterales si ambas partes se obligan recíprocamente. Y se recuerdan que ayer ya habíamos marcado, ahí tenemos, ¿qué epígrafe pusimos y colocamos en el artículo 1587? División de los contratos. División de los contratos. Entonces queda claro que el negocio jurídico bilateral es equivalente a lo que es, en mi opinión, ¿verdad? Lo que es el contrato, donde hablamos ya de un negocio jurídico bilateral, donde está constituido y vemos que es claro un acuerdo pleno, consciente y libre de voluntades, donde existen dos o más personas particulares iguales ante la ley, ¿verdad? Que lo que buscan es fundarse en lo que es una causa lícita que produce al final de cuentas efectos jurídicos para crear, modificar o extinguir una obligación de naturaleza patrimonial. Entonces, aquí hablamos que es equivalente a lo que es el negocio jurídico bilateral. ¿Pueden ustedes decir cuál es el fundamento del negocio jurídico bilateral en el Código Civil, según lo que acabamos de ver? 1517. Por favor, colóquenle ahí qué otro nombre reciben los negocios jurídicos bilaterales. ¿Qué otro nombre reciben los negocios jurídicos bilaterales? Sinalagmáticos. Coloquen ahí la anotación, por favor. Sinalagmáticos. ¿Y qué creen ustedes que significa esto? Si ya sabemos la definición de negocio jurídico bilateral. Cuando estábamos hablando de este término, volvemos a lo que establece nuestro fundamento legal. ¿Qué artículo dijimos? ¿Dónde está el fundamento legal del negocio jurídico bilateral? 1517. 1517. Si hablamos de sinalagmáticos, es la definición que establece ahí. ¿Cuándo son bilaterales? Cuando ambas partes se obligan recíprocamente. A eso se refiere, si yo le digo defina, ¿a qué se refiere el término sinalagmáticos? Respuesta, se refiere a que cuando ambas partes contratantes se obligan de forma recíprocamente el uno respecto del otro. Ahí tenemos la respuesta en el 1517. Seguimos avanzando en nuestra presentación y vemos ejemplo de los negocios jurídicos bilaterales. Son todos los contratos. Aprovechando que estamos viendo los contratos, aunque ustedes van a tener a bien o ya tuvieron a bien a estudiar lo que son
los contratos como tal. Quisiera, bueno, no sé si nos va a dar tiempo. ¿Cuántos contratos, les pregunto, cuántos contratos se regulan en el Código Civil? ¿Cuántos contratos? ¿Cuántos contratos están establecidos en el Código Civil? ¿Alguien recuerda? ¿Cuántos? 12. 12. Hagamos el ejercicio. Quiero ver si realmente se cumple con lo que ustedes están diciendo. Vamos a ver, les voy a ayudar yo aquí porque no los tengo marcados, pero bueno, vamos a ver. Sería unilaterales, bilaterales, consensuales, reales. No, yo me refiero, gracias ahí por en cuanto a los contratos específicamente ya con sus nombres establecidos en el código. Entonces vamos a ver cuántos hay. De nuevo pregunto, ¿cuántos creen ustedes que hay? 5, licenciado. Bueno, vamos a ver. Vamos al artículo manejo de código 1674. ¿Ya lo tienen? ¿Puede repetir el artículo, licenciada? 1674. Ya, licenciada. Bueno, marcamos donde dice de la promesa, contrato de la promesa, van con su resaltador naranja, le ponen número 1. ¿Van conmigo? Le ponen donde dice de la opción, ese es otro contrato, número 2. Se van al artículo 1686. 1686. ¿Ya lo tienen? Sí. Le ponen mandato. Pueden ponerlo en grande si quieren el epígrafe. Mandato. Y le ponen número 3. ¿Ya lo hicieron? Lick, disculpe, yo me perdí en el número 2. ¿Será que lo puede repetir? Sí, con mucho gusto. Vamos al primero. El primero es en el artículo 1674. 1674 de la promesa, número 1. De la opción, que está ahí a la par, número 2. Luego se traslada al artículo luego nos trasladamos al artículo 1686. Lick, perdón, le dijo la número 2 de la opción. Sí. Así es el artículo 1677, entonces. Ahí mismo, ahí estamos, ahí mismo en el título, ahí dice título 1, de la promesa póngale 1, de la opción le coloca número 2. Nos vamos al artículo 1686. Mandato, número 3. Si voy muy rápido me dicen. Nos vamos al 1728. De la sociedad. Le ponen número, ustedes llevan la numeración, ¿qué número nos toca? 4. Le ponen número 4. Nos vamos al artículo 1790.
1,790. Compraventa. Le ponen número 5. Nos vamos al artículo 1834. ¿Ya lo tienen? 1834. Compraventa por abonos con o sin reserva de dominio. ¿Qué número sería? 6. Le ponen 6. Nos vamos al artículo 1852. ¿Ya lo tienen? 1852. Le colocan permuta. ¿Qué número toca? 7º. Muy bien. Nos vamos al artículo 1855. 1855. Donación entre vivos. ¿Qué número toca? 8. Bueno, 8. Les voy preguntando porque yo no lo voy haciendo, entonces para no confundirnos. Nos vamos al artículo 1880. $1880. Arrendamiento. ¿Qué número toca? 9. Le ponen 9. Nos vamos, por favor, al artículo 1942. 1942, mutuo. ¿Qué número toca? 10º. Muy bien. Nos vamos al artículo 1957. 1957. Como dato, ¿qué número toca? 11. 11. Nos vamos al artículo 1974. 1974. Del depósito. Le ponen número 12. Nos vamos al artículo 2000. ¿Qué nos dice ese artículo? Del contrato de obra o empresa. Número 13. Nos vamos al artículo 2027. Servicios profesionales. Le ponen número 14. Nos vamos al artículo, no sé qué tienen en el 2037. Derogado me parece a mí, licenciada. Está derogado. ¿Qué le dice? En la parte de arriba. Contratos de Y edición. nos refiere a la ley de derechos de autor, ¿verdad? Sí, licenciada. Bueno, enumerémoslo, pero después vamos a ver, pero pónganle ahí, contrato de edición, ¿sería número qué? 15. Ajá. ¿Qué número dijo, Lick? Número 15. No, pero el artículo, perdón. 2037.
¿Cuál otro nos toca? Ya me perdí. El 2100, no. Vamos a ver, ya me perdí, sí. Sí, póngale ahí de la fianza. ¿Qué número toca ahí? 16. 16. Licenciada, disculpe, esos que también están derogados como el contrato de difusión por radio, esos tampoco se toman en cuenta. Solo enumerémoslos, pero ya sabemos que ahí nos hace referencia a qué ley nos tenemos que ir, porque solo nos hace mención, pero solo para que tengamos en cuenta de que sí existe ese contrato. Como tal. El hospedaje también, ¿verdad, Liz? Sí, entonces estamos ahí en el 2100, sería el número que dijimos, 16. Sí, 16. De ahí nos pasamos si me paso alguno me dicen, porque yo me pierdo aquí. En el 2121 nos tocaría, ¿verdad? Sí. De la renta vital. Sí. ¿Sería el número qué? 17. 17. De ahí nos vamos al 2137. 2137, loterías y rifas. ¿Número qué nos tocaría ahí? 18. 18. De ahí nos vamos al artículo 2151. Sería el de transacción. ¿Sería el número qué? 19. Sí, Sí, van conmigo entonces. De ahí nos vamos al 2170. ¿Está derogado, Liz? Sí, pero los estamos enumerando, ¿se recuerda? Aunque esté derogado ahí, solo los estamos haciendo mención, que lo menciona el código, que lo tenía establecido, pero ustedes ya saben, algunos están derogados, los manda a otra ley en específico. 20, ¿qué número sería? 20. Sí, 20. 20. De ahí, ¿qué artículo nos falta ahí? Ya no tenemos más, ¿verdad? O nos comimos algún, pero bueno. Ya no. Ahí estamos, ¿verdad? Sí, Bueno, entonces se dan cuenta, los contratos, ya que estamos hablando de los bilaterales, ejemplos que ustedes me pueden mencionar, y tuve a bien hacer el espacio para que ustedes verificaran cuáles son los que se constituyen como negocios jurídicos bilaterales. Son los sinalagmáticos, son aquellos donde existe una manifestación de voluntad consciente y libre de ¿cuántas personas? 2 o más personas. Y estamos hablando de los contratos. Fundamento legal del contrato. Según 1538. 1538. ¿Qué es el contrato según el Código Civil? Definición. ¿Qué nos dice el artículo? Hay contrato cuando 2 o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Muy bien. A eso hablamos. 1500. Repitamos. 17. 17. Y ahí nos establece la definición legal de contrato. Entonces ya vemos cómo se manifiestan este tipo de negocios jurídicos. Bueno, ¿se dan cuenta ustedes? Aquí fue la parte inicial del negocio jurídico, hablando solo de los elementos esenciales. Ahora nos toca abordar lo que es los vicios del consentimiento. ¿Quién recuerda qué es el vicio del consentimiento? ¿A qué se refiere cuando hablamos de un vicio? Obviamente no me van a hablar ustedes de los vicios tradicionales, el alcoholismo, la drogadicción, no, estamos de este tipo de vicios, no. Legalmente, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de
el término vicios en relación al negocio jurídico? A los errores. Así los podemos definir, errores. ¿Cómo dice usted? ¿Qué recuerdan ustedes? Miren, les voy a recordar yo. Cuando hablamos de los vicios del consentimiento y partiendo del término vicio, nos referimos a todos los hechos o actitudes o actitud, porque puede ser actitud o actitudes que van a restringir o en determinado momento van a anular la libertad y el consentimiento con el que deba formarse o establecerse una declaración. Por eso les recuerdo, ¿qué es el elemento de consentimiento? ¿Quién me define el consentimiento como elemento esencial? ¿Qué decíamos que el consentimiento cómo debe de ser al momento de celebrar un negocio jurídico? ¿Cómo debe de ser? Libre y consciente. Libre y consciente. Y que no vaya involucrado ningún vicio del consentimiento que pueda provocar, ¿qué? La nulidad del negocio jurídico y que pueda producir que no surtan sus efectos y no nazca a la vida jurídica. Entonces, retomando, cuando hablamos de los vicios, ¿qué refiere que se les quede hoy? Cuando hablamos de los vicios del consentimiento, hacemos mención de que si no se cumple con los elementos esenciales que son necesarios para que nazca el negocio jurídico, si no se manifiestan los requisitos esenciales del negocio jurídico, estamos hablando de que existe la manifestación de un vicio del consentimiento. Aquí en este esquema yo les tengo enumerados cuáles son los vicios del consentimiento. Los vicios del consentimiento, según nuestro Código Civil, establece que puede ser el error, el dolo, la violencia y la simulación. Nos vamos a ir, por favor, a nuestro Código Civil, por favor, y vamos a ubicar el artículo 1257. ¿Ya lo tienen? 1257. Ya. Bueno, en la parte superior van a hacer una anotación. Van a hacer una anotación y van a poner ahí definición de vicio. Pero ustedes ya saben que vicio en términos legales jurídicos. Definición de vicio. Van a poner ahí circunstancia que daña un negocio jurídico. Circunstancia que daña un negocio jurídico, pero no lo hace ineficaz. ¿Alguien que le dé lectura al artículo 1257? Es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane de error, de dolo, de simulación o de violencia. La nulidad no puede pedirla o demandarla a la parte que hubiere causado el vicio. Obviamente, ahí estamos, gracias. Entonces van a subrayar, por favor, es anulable, amarillo, el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane, van a poner con otro color de resaltador, donde dice error, le ponen número 1, dolo, número 2, simulación, número 3, violencia, número 4. Y pues ahí nos hace la aclaración, ¿verdad? Que si yo estoy dentro de ese vicio que se está declarando, se va a manifestar en una declaración de voluntad, si yo la provoqué, pues yo misma no voy a pedir que se declare el vicio, ¿verdad? Del consentimiento. Entonces, por favor, ¿cuántos vicios del consentimiento tenemos de momento? El error, el dolo, la violencia y la simulación. ¿Queda claro entonces? Aquí en esta diapositiva yo les pongo ¿qué es el vicio del consentimiento? Son circunstancias, si hablamos de vicios, son circunstancias que dañan el negocio jurídico.
Si hablamos de vicios, estamos hablando de defectos que se manifiestan en la declaración de voluntad. Si hablamos de vicios, son componentes que impiden que el consentimiento pueda reunir las características. ¿Cuáles son las características de ese consentimiento? De que éste sea consciente y libre y que no manifieste ningún defecto para que se dé la validez del mismo. Entonces, ¿qué es el vicio del consentimiento? Circunstancias que dañan el negocio jurídico. Vicio equivalente a defecto. Fundamento legal de los vicios, artículo 1257. Seguimos avanzando. Ya los mencionamos. ¿Cuáles son los vicios del consentimiento? Error, dolo, violencia y simulación. Les vamos a colocar su epígrafe, por favor, y ya posteriormente los vamos a ir explicando. Coloquemos en el artículo 1258, en la parte superior, error, por favor, de epígrafe. Me dicen por lo menos uno ya para que yo pueda identificar que ya lo hicieron, porque si no, no voy yo muy rápido. Ya, licenciado. Muy bien. Nos vamos al artículo 1261 y le colocan en la parte superior de epígrafe dolo. Yalik. Bien. Ahí voy a preguntar ahí que me preguntan en el chat. Indicaron anoche que a las 7:40, solo pregunto, igual si lo colocan a las 7, pero sí se les olvidó la asistencia. Ay, perdón, vamos a preguntar ahí. Licenciado Emanuel, ¿estás conectado? Sí, Lica, la orden, no hay pena en el bueno. va a subir la asistencia. Ay, muchas gracias. Lo hago ahorita por instrucciones de coordinación. Muy para bien. evitar que los compañeros empiecen a interrumpirla, que no aparecen, que no se puede. Entonces, cuando usted dé el tiempo ya que finalizó el curso, pues se va a subir la asistencia, Alec, para no afectarla a usted nuevamente. Muchas gracias. Bueno, entonces voy a terminar aquí con los epígrafes y ya nuestro licenciado va a hacer el favor de compartirnos el link. Entonces, tranquilos, no se desconecten, no pasa nada, tranquilos. Vamos entonces con el artículo, ya habían puesto en el 1261 dolo, ¿verdad? Nos vamos al 1264, violencia. ¿Ya? ¿Es 1265, Lic, o 1264? 1264. Y nos vamos al artículo 1284. 1284. Y le ponen simulación. Entonces aquí nos vamos a quedar, por favor, voy a dar ahí espacio para que realicen su asistencia, la vamos a compartir y pues a las 7, a las 8 en punto nos desconectamos. Yo creo que les va a dar tiempo ahí para que puedan registrar su asistencia. Si no me indican ustedes, por favor. Muchas gracias ahí a nuestro licenciado por compartir la asistencia. Procedan a llenarla. Todavía no está habilitado. Ya está en el chat del Meet, compañeros, pues si pueden revisar, por favor.
Pero no nos deja entrar. Todavía no le he dado el permiso, Lick, para que podamos ingresar datos. Parece bloqueado todavía. Pues, vamos a ver, cuando yo lo he... Licenciada, el formulario todavía no está habilitado. Ay, no sé qué tengo que hacer yo ahí. Ya me perdí. Ahorita vemos en coordinación, Lick. Bueno, creo que ese problema se dio también en el otro curso. Fíjate, no sé qué habrá pasado porque también ellos indicaban de que como que estaba bloqueado. Entonces no sé si hay algún problema ahí. Ahora estamos viendo. Gracias. Licenciada, perdone, ¿usted tendrá puestos los permisos de Meet para poder compartir este tipo de formularios? ¿Y en dónde veo eso? Hoy sí me agarraste así. En curva. Licenciada, tiene que entrar al formulario y en configuración. ¿Cómo? Perdón, es que todos... En la configuración tiene que darle permiso para que se pueda utilizar este formulario. Pero ¿en dónde me meto? Perdón, ahí sí soy ignorante. Debe ingresar al formulario, Lita, y ahí le aparece la opción de configurar. Le aparece lo que son general, respuestas, y le aparece configuración, y ahí le da la opción donde dice habilitar formulario. Me meto primero al link. Ajá, así es, Lita. Y ahora ¿dónde me pongo? Arriba le sale 3 palabras, creo que le sale general, respuestas y configuración. Pues, arribita del encabezado del formulario. Le voy a compartir y mira, porque no me dejar de presentar, pero vamos a ver. Ya me metí aquí, no sé si mira ahí la pantalla. Ah, pero no es la administradora, creo yo, Licta, porque a usted también aparece bloqueado. O si no, tiene que ser desde Drive, creo yo, si no mal estoy. Entonces, ¿dónde me meto ahora? Sí, porque le aparece bloqueado a usted también. Creo que tiene que ser desde Drive. Entonces... Tal vez en el link de Classroom directamente ya le da la opción para habilitarlo, Lick. Me meto a Classroom y lo copio de ahí. No sé, pero me voy a meter. Ahí están viendo todavía. Sí, Lick. Vamos a ver. ¿Sí? ¿En dónde? Ahí vamos. Es que como fíjese que el curso me lo habilitaron ahorita vamos a ver. Entonces me meto ahora que aquí, espérenme, me voy a meter aquí. Me meto a Classroom y ahí ya se vuelve a meter al link, Licta. Aquí. Porque ahí sí va a aparecer como profesor, como dijo el compañero. Me meto aquí. Va, ¿y ahora?
Arriba está control de asistencia, Lick, de la primera publicación. Aquí, va. Licenciada, perdona que le interrumpa. Ya está habilitado el... Perdón, compañeros, el asistente. ahí está ahorita nuevamente, ya resolvieron en coordinación. Prueben en este link, por favor, si son amables. Gracias. Entonces ya no hago nada aquí. Probemos en el nuevo link, compañeros. Link, por favor. Bueno. Ahí estamos, ¿verdad? Ya lo habilitaron. Esto era lo que se quería evitar a media clase, el link, por eso es que se subió de último el formulario, ¿verdad? Para que no se le interrumpiera su curso. Muy bien, muchas gracias. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Noche, Que descansen. Gracias. Feliz noche, licenciada.